El Imperio Romano es uno de los ejemplos más claros de esplendor de una civilización. El lugar que ocupan los romanos en la historia de la humanidad es fundamental, ya que sentaron las bases de la organización jurídica en base al derecho que sustentan casi todas las civilizaciones occidentales de la actualidad. El desarrollo histórico del pueblo romano constó de 3 etapas: la monarquía, la república y el imperio propiamente dicho. Italia es una península europea situada en el centro del mar Mediterráneo. Sus límites naturales son, al norte, los Alpes, al este, el mar Adriático, al oeste, el mar Tirreno y al sur, el mar Jónico. Los grupos itálicos establecidos en el Lacio fundaron la ciudad de Roma, al sur del río Tíber, hacia el año 753 antes de nuestra era, fecha que confirman las excavaciones arqueológicas. Roma ha dejado una importante huella en la historia de la humanidad. Creó uno de los más importantes imperios en la historia antigua e hizo aportaciones decisivas a la civilización occidental en las áreas del derecho, las artes y las ciencias. Los antiguos pobladores de Roma se dedicaron a la agricultura y a la ganadería. Cultivaban cereales, la vid, olivo y creaban ganado vacuno. Su navegación era muy activa en el mar Tirreno y parte del Mediterráneo occidental, lo que les permitió cierto poder sobre otros pueblos con poco desarrollo marítimo. En cuanto al comercio, los antiguos romanos alcanzaron mucha prosperidad. Compraban telas, joyas, muebles, armas, vasos y otros artículos. A Fenicia, Cartago, Egipto y Grecia compraban algunas de esas mercaderías para vender a los pueblos con menos capacidad comercial. En cambio, vendían metales, artículos de bronce, lámparas y alfarería barata. Los romanos formaron una poderosa civilización que floreció gracias a su desarrollo económico y que estableció las ciudades-estado, modelo de organización político-social que sentó las bases de principios jurídicos fundamentales para la evolución del hombre como parte de una sociedad. El desarrollo del pueblo romano abarca diferentes formas. El estudio del Imperio Romano se divide en 3 etapas fundamentales, cada una de las cuales corresponde a las diferentes formas de gobierno por las que atravesó. La primera fase fue la monarquía, que se remonta al origen de los romanos hacia el siglo VIII antes de nuestra era. Como en otras monarquías de la antigüedad, los monarcas romanos gobernaban junto con los hombres más ancianos de las tribus reunidas en el Senado y con otros representantes de las mismas. Durante la monarquía, las clases sociales eran primero los patricios, que eran nobles romanos, y los padres fundadores de la ciudad. La segunda clase social eran los clientes, que eran personas acogidas a la protección de una familia patricia. Por último, estaban los plebeyos, es decir, emigrados, refugiados, antiguos clientes separados de la familia protectora, y los agricultores, artesanos y pueblo en general. La segunda fase, conocida como República, inicia hacia el siglo V antes de nuestra era. Al haber mayor participación democrática, los patricios logran una influencia mayor en el Senado. Logran destituir a los antiguos monarcas de sus puestos y entonces toman el poder los cónsules, quienes gobiernan conjuntamente con los patricios. Tras largas luchas, nuevos grupos sociales acceden a intervenir en el gobierno, como los plebeyos, con los que se obtiene una mayor actividad democrática en el gobierno. Este periodo duró de los siglos V al I antes de nuestra era.
La tercera y última fase es el imperio. En él, el gobernante no es electo por su pueblo, sino que es impuesto, ya sea por el ejército o por los grupos de poderosos patriarcas. En esa época, que duró del siglo I antes de nuestra era al siglo IV de nuestra era, Roma extendió su dominio militar por toda la cuenca del mar Mediterráneo, expandiendo con ello sus costumbres, creencias y su idioma, el latín. En general, la época imperial se caracterizó por la abundancia y lujos excesivos de quienes ostentaban el poder, los emperadores. Los campesinos, en cambio, llevaban una vida de estrechez económica. Además, esta etapa fue fundamental en la expansión del imperio. Fue también en este período que florecieron las artes. La arquitectura alcanza su apogeo. La escultura y la pintura siguen distinguiéndose en los bustos, bajorrelieves y frescos. La literatura, las ciencias y la enseñanza alcanzan gran desarrollo con la fundación de escuelas y bibliotecas sostenidas por el emperador y los particulares. Un elemento fundamental del desarrollo del Imperio Romano fue la idea de que todos los miembros de una comunidad tienen ciertos derechos. Estos derechos se expresan a través de las leyes. Al ir reafirmándose el concepto de igualdad de derechos en una sociedad, surgen las leyes que conforman el derecho romano, las cuales encuentran su culminación con la recopilación hecha por el emperador Justiniano en el siglo VI, casi al final del imperio, y que se conoce como Código Justiniano. Jus et norma loquendi, esto es en latín. En español es una frase que nos dice el poeta romano Horacio, ley y norma del lenguaje. ¿Qué es una lengua romance? Pues es toda aquella lengua que deriva del latín, el idioma de los romanos. El latín se extendió por toda la cuenca del Mediterráneo por medio de los mercaderes, soldados, funcionarios y esclavos que recorrían los dominios romanos. En diversas regiones, como la entonces llamada provincia de Hispania, ahora España, el latín fue enriquecido y transformado por el contacto con las lenguas nativas, echando así las raíces de lo que pronto sería un nuevo idioma, el español. Además de esta lengua, el latín es el origen de otros importantes idiomas como el francés y el italiano, entre otros, y como provienen de la misma raíz romana, se le conoce como lenguas romances. Otra importante aportación de la cultura romana se da en el desarrollo de la medicina. Otra fuente importante de conocimiento que nos legaron los romanos fue el estudio de la física aplicada a la ingeniería. Ellos fueron capaces de construir grandes conductos de agua a través de valles y montañas, los acueductos. Además, construyeron baños de agua caliente en sus ciudades, en las cuales tenían puentes y caminos que los comunicaban con casi todo el territorio que dominaban. Los romanos formaron una de las civilizaciones más poderosas en la historia de la humanidad, y los llevó a un gran florecimiento durante 10 siglos, en los que influyeron notablemente a casi todos los pueblos de la cuenca del Mediterráneo. Su forma de gobierno, a pesar de las transformaciones sufridas a lo largo de tanto tiempo, fue una de las más sólidas y sentó las bases de los estados modernos a través de aspectos como la elección popular en lo político y las leyes en lo jurídico. Las aportaciones hechas por los romanos a la humanidad son de un valor incalculable, ya que abarcan disciplinas como el derecho, la medicina, la arquitectura y el lenguaje. Asimismo, gracias a la aplicación del estudio de las diferentes ramas de la historia, es posible que todo el esplendor romano sea apreciado en su totalidad, dándole el justo valor que tiene en la evolución del hombre.
idioma de los romanos. El latín se extendió por toda la cuenca del Mediterráneo por medio de los mercaderes, soldados, funcionarios y esclavos que recorrían los dominios romanos. En diversas regiones, como la entonces llamada provincia de Hispania, ahora España, el latín fue enriquecido y transformado por el contacto con las lenguas nativas, echando así las raíces de lo que pronto sería un nuevo idioma, el español. Además de esta lengua, el latín es el origen de otros importantes idiomas como el francés y el italiano, entre otros, y como provienen de la misma raíz romana, se le conoce como lenguas romances. Otra importante aportación de la cultura romana se da en el desarrollo de la medicina. Otra fuente importante de conocimiento que nos legaron los romanos fue el estudio de la física aplicada a la ingeniería. Ellos fueron capaces de construir grandes conductos de agua a través de valles y montañas, los acueductos. Además, construyeron baños de agua caliente en sus ciudades, en las cuales tenían puentes y caminos que los comunicaban con casi todo el territorio que dominaban. Los romanos formaron una de las civilizaciones más poderosas en la historia de la humanidad, y los llevó a un gran florecimiento durante 10 siglos, en los que influyeron notablemente a casi todos los pueblos de la cuenca del Mediterráneo. Su forma de gobierno, a pesar de las transformaciones sufridas a lo largo de tanto tiempo, fue una de las más sólidas y sentó las bases de los estados modernos a través de aspectos como la elección popular en lo político y las leyes en lo jurídico. Las aportaciones hechas por los romanos a la humanidad son de un valor incalculable, ya que abarcan disciplinas como el derecho, la medicina, la arquitectura y el lenguaje. Asimismo, gracias a la aplicación del estudio de las diferentes ramas de la historia, es posible que todo el esplendor romano sea apreciado en su totalidad, dándole el justo valor que tiene en la evolución del hombre. Una sociedad. El desarrollo del pueblo romano abarca diferentes formas. El estudio del Imperio Romano se divide en 3 etapas fundamentales, cada una de las cuales corresponde a las diferentes formas de gobierno por las que atravesó. La primera fase fue la monarquía, que se remonta al origen de los romanos hacia el siglo VIII antes de nuestra era. Como en otras monarquías de la antigüedad, los monarcas romanos gobernaban junto con los hombres más ancianos de las tribus reunidas en el Senado y con otros representantes de las mismas. Durante la monarquía, las clases sociales eran primero los patricios, que eran nobles romanos, y los padres fundadores de la ciudad. La segunda clase social eran los clientes, que eran personas acogidas a la protección de una familia patricia. Por último, estaban los plebeyos, es decir, emigrados, refugiados, antiguos clientes separados de la familia protectora, y los agricultores, artesanos y pueblo en general. La segunda fase, conocida como república, inicia hacia el siglo V antes de nuestra era. Al haber mayor participación democrática, los patricios logran una influencia mayor en el Senado. Logran destituir a los antiguos monarcas de sus puestos y entonces toman el poder los cónsules, quienes gobiernan conjuntamente con los patricios. Tras largas luchas, nuevos grupos sociales acceden a intervenir en el gobierno, como los plebeyos, con los que se obtiene una mayor actividad democrática en el gobierno. Este periodo
duró de los siglos V al I antes de nuestra era. La tercera y última fase es el imperio. En él, el gobernante no es electo por su pueblo, sino que es impuesto, ya sea por el ejército o por los grupos de poderosos patriarcas. En esa época, que duró del siglo I antes de nuestra era al siglo IV de nuestra era, Roma extendió su dominio militar por toda la cuenca del mar Mediterráneo, expandiendo con ello sus costumbres, creencias y su idioma, el latín. En general, la época imperial se caracterizó por la abundancia y lujos excesivos de quienes ostentaban el poder, los emperadores. Los campesinos, en cambio, llevaban una vida de estrechez económica. Además, esta etapa... Los grupos itálicos establecidos en el Lacio fundaron la ciudad de Roma, al sur del río Tíber, hacia el año 753 antes de nuestra era, fecha que confirman las excavaciones arqueológicas. Roma ha dejado una importante huella en la historia de la humanidad. Creó uno de los más importantes imperios en la historia antigua e hizo aportaciones decisivas a la civilización occidental en las áreas del derecho, las artes y las ciencias. Los antiguos pobladores de Roma se dedicaron a la agricultura y a la ganadería. Cultivaban cereales, la vid, olivo y creaban ganado vacuno. Su navegación era muy activa en el mar Tirreno y parte del Mediterráneo occidental, lo que les permitió cierto poder sobre otros pueblos con poco desarrollo marítimo. En cuanto al comercio, los antiguos romanos alcanzaron mucha prosperidad. Compraban telas, joyas, muebles, armas, vasos y otros artículos. A Fenicia, Cartago, Egipto y Grecia compraban algunas de esas mercaderías para vender a los pueblos con menos capacidad comercial. En cambio, vendían metales, artículos de bronce, lámparas y alfarería barata. Los romanos formaron una poderosa civilización que floreció gracias a su desarrollo económico y que estableció las ciudades-estado, modelo de organización político-social que sentó las bases de principios jurídicos fundamentales para la evolución del hombre como parte de una sociedad. El desarrollo del pueblo romano abarca diferentes formas. El estudio del Imperio Romano se divide en 3 etapas fundamentales, cada una de las cuales corresponde a las diferentes formas de gobierno por las que atravesó. La primera fase fue la monarquía, que se remonta al origen de los romanos hacia el siglo VIII antes de nuestra era. Como en otras monarquías de la antigüedad, los monarcas romanos gobernaban junto con los hombres más ancianos de las tribus reunidas en el Senado y con otros representantes de las mismas. Durante la monarquía, las clases sociales eran primero, los patricios, que eran nobles romanos, y los padres fundadores de la ciudad. La segunda clase social eran los clientes, que eran personas acogidas a la protección de una familia patricia. Por último, estaban los plebeyos,